Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero. Hoy me honra con su presencia mi compañero, mi amigo de muchos años y a quien le profeso una especial admiración, Alberto Pérez Blas. Alberto, Francisco, muchísimas gracias por tu invitación. Como siempre, es un placer estar contigo y tu auditorio. Sabes cuánto se te aprecia y se te respeta. es recíproco, Beto. Hablemos de la carta, así como la canción La Carta, ¿no? La carta de Andrés Manuel López Obrador la semana pasada. Rompe con tradiciones de que los expresidentes deben mantenerse en silencio, alejados de cámaras, de dar opiniones, para respetar a quien está ejerciendo el poder como sucesor. Sí, bueno, en este caso creo que no lo ejerce. En segundo lugar, pues minimiza a la presidenta, porque él sí hizo las cosas bien y ella las está haciendo cosas mal. Y en tercer lugar, adopta una actitud belicosa en contra de Donald Trump, a quien prácticamente califica de idiota porque lo manipulan sus asesores. Así es. Esa es mi visión de la carta. ¿Cuál es la tuya? Pues mira, Paco, yo lo primero que tendría que decir, y lo someto evidentemente a la consideración del auditorio, es que si usted revisa la carta, una carta extensa, son 5 páginas, no hay en la carta un fondo de análisis político serio, profundo. No hay información que pudiéramos nosotros decir dura, información novedosa, que nos explicara el contexto internacional que, comillas, es el pretexto para esta carta, que es la relación México-Estados Unidos. No hay en el fondo nada, Paco, en lo escrito. A mi juicio, ¿qué es lo relevante de esta carta? Uno, precisamente la falta de institucionalidad política del expresidente López Obrador, aunque muchos pensamos que sigue ejerciendo el control del gobierno mexicano, es mi caso, pero este rompimiento de la institucionalidad que, como bien señalabas en tu inicio, en el inicio de tu comentario, eh, pues era propio de los gobiernos panistas y priistas, en donde se daba el espacio absoluto al nuevo presidente. En el caso de López Obrador no es novedad que lo rompa. No, ya no es la primera vez que lo hace. Recordemos que ya ha tenido 2 intervenciones pasadas que yo recuerde significativas, en donde de una u otra manera se entromete en la vida política nacional, y, y esto creo que es porque él sigue consciente del ejercicio que tiene en el poder político presidencial de Claudia Sheinbaum, por una parte, y porque él es el líder real de Morena. Creo que esa es la importancia de la carta. La importancia de la carta es el que López Obrador, por temor, esa es mi opinión, por temor a la dinámica que está teniendo la relación México-Estados Unidos, particularmente por esta definición de Estado que tienen los Estados Unidos de considerar los carteles mexicanos como un peligro para su seguridad nacional, y en donde están involucrados, por lo que hemos observado, en las mismas reflexiones que ha hecho Donald Trump, donde el propio Congreso de los Estados Unidos se ha pronunciado en el mismo sentido al señalar que los carteles gobiernan México, ¿verdad? Evidentemente han tenido que señalar la complicidad del gobierno mexicano con los mismos. Me parece que es de donde nace el temor del expresidente para, utilizando esa coyuntura, volver a salir, por una parte. Pero creo que también ese miedo está motivado, este miedo del expresidente está motivado porque su círculo cercano, el de las grandes complicidades, el de los acuerdos para la gobernanza de la 4T, están siendo señalados por los Estados Unidos Y el de los negocios, precisamente. ¿no? Y el de los negocios, evidentemente, que esa es la otra parte de la que quería llegar, que es la corrupción.
Pero en esta parte política, en donde su círculo cercano con el cual mantiene la gobernanza del movimiento de regeneración nacional, están siendo señalados como colaboradores de estos grupos que ya el Departamento de Estado considera narcoterroristas. Vamos, está ya como una definición política de los Estados Unidos hacia los cárteles mexicanos. Bueno, pues ahora están entrando en una fase diferente. Ya no son solamente los narcos como tales los considerados terroristas, sino que ahora los colaboradores de estos grupos delincuenciales están siendo considerados también ya motivos de preocupación en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Colaboradores, protectores, socios, Socios. beneficiarios. Yo creo que ya la vinculación es tal, Paco, que ya no es factible diferenciar entre si son socios, colaboradores, pareciera que ya es una unidad. Recordémosle al auditorio que el señalamiento que hace los Estados Unidos y que trae toda esta nueva dinámica política en el país en relación con nuestro principal socio comercial, no fue una acusación a un individuo. No es a Rocha Moya, estimado auditorio, recuerde usted que están implicados colaboradores de Rocha Moya, sí, pero que estaban en el Poder Judicial, que estaban en el Poder Legislativo, incluso federal, como el caso del senador Insunza. O sea, es una red criminal que estaba gobernando un estado de la República. De ese tamaño es la importancia de la acusación, porque yo creo que cometemos un error, Paco, cuando vemos estos fenómenos y hablamos de que hay una acusación hacia Rocha Moya. No, es una acusación a una organización criminal encabezada por Rocha Moya, sí, pero que gobernaba junto con los chapitos la parte de los sicarios, la parte de los, digamos, operadores del narcotráfico, pero que de manera conjunta gobernaban un estado de la República. Y recordemos que el Comando Sur del ejército norteamericano ha señalado que las 3/4 partes del territorio mexicano está gobernado por narcos. Entonces, esta es la primera acusación sobre un estado y por eso se especula que vienen más, precisamente porque pareciera que los Estados Unidos tienen evidencia suficiente para señalar que así como en Sinaloa, hay otras regiones de la República que están siendo gobernados por organizaciones criminales. Todo esto surge a partir de muchas denuncias, tanto de ciudadanos como de partidos políticos, de que en las elecciones estatales para renovar gubernaturas en el 2021 hubo intervención del narco, intervención económica y logística, desapareciendo candidatos, secuestrando representantes de casilla, robándose las urnas, todo para que ganaran los candidatos de Morena. En ese sentido, se acaba de mencionar en un artículo de Los Angeles Times que estarían también investigados o a punto de ser indiciados el gobernador de Sonora y el de Tamaulipas. El actual gobernador de Tamaulipas fue delegado de Morena en la campaña de Rocha. En Sinaloa, así es. Y hay por ahí una declaración grabada de parte de una colaboradora del propio Rocha en la campaña que se admiraba de ver cómo llegaban con maletas, cómo bajaban de la sierra, es una expresión, con maletas repletas de dólares. Entonces, estos señalamientos de Los Angeles Times en cuanto a la participación de Américo Villarreal y el beneficio también en la elección de Alfonso Durazo y de todos los gobernadores de la costa del Pacífico. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero. Todas estas elecciones habrían sido influenciadas por el narco. Serían, desde mi punto de vista, los que seguirían toda la costa del Pacífico, más de las del Golfo, con el caso de Américo Villarreal.
Bueno, y lo más grave, a mi juicio, es que de este temor que tiene el presidente de la República, el expresidente de la República, en relación a esta dinámica diplomática profundamente agresiva de los Estados Unidos, pero que tiene un fundamento. O sea, tú bien lo señalas, lo que mencionas son evidencias que han sido presentadas públicamente en México. Ahí están los reportes periodísticos, documentados, pero no pasó nada en México. De todas estas denuncias que tú comentas, no hay una sola acción específica en donde ninguno de estos implicados ha sido llamado a declarar, al menos para aclarar el tema. De ese tamaño es la impunidad de la cual gozan esta serie de personajes. Entonces, ¿por qué nos preguntamos que los Estados Unidos, en uso de su legítimo derecho, porque para eso hay un tratado internacional entre México y Estados Unidos, para la extradición de delincuentes, solicite que los que él está señalando a través de su procedimiento judicial correspondiente, sean enviados a los Estados Unidos para que respondan ante la justicia norteamericana de estos señalamientos específicos, cuando en México, habiendo información, no ha habido una sola acción de parte de la Fiscalía General de la República que, que nos haga suponer que hay algún procedimiento de investigación correspondiente. No es, por tanto, y quiero regresar al tema porque me parece que es el central de esta carta, no es por tanto una inconformidad con una acción específica de los Estados Unidos, nada más. Es que, a mi juicio, la preocupación de Palenque, específicamente de Andrés Manuel López Obrador, es que de no detenerse estos procedimientos, el desmantelamiento de Morena pudiera darse de tal suerte que en el espacio que tenemos de la próxima elección del 2027, Morena no tenga capacidad electoral para poder refrendar el triunfo que les dé la plataforma para volver a pelear la presidencia en el 2030. Es que los números te lo dicen. Para empezar, la señora Sheinbaum, de acuerdo a Lorena Becerra, y lo han tenido que seguir las otras encuestadoras, pues ha perdido casi 20 puntos Así es, desde el que llegó al poder a la fecha. así es. Bloomberg acaba de publicar una cifra con respecto a la caída de la popularidad de López Obrador de más de También. 17 puntos. Y este fin de semana apenas vimos cómo en Coahuila Morena no pudo obtener ninguna de las diputaciones que estaban en juego. O sea, la gente ya se dio cuenta de que, en efecto, como señala la Casa Blanca, estamos en un narcogobierno proveniente de un narcopartido, Morena. Así es, Paco. A quien yo llamo movimiento de resentidos y narcos. Esas serían las siglas de Morena. Para mí, ese es el origen de esa, perdón, el motivo de esta carta tan cuestionada y tan comentada. Porque en el fondo, si tú analizas cada uno de los dichos del presidente, del expresidente No, dile presidente, así le dice la señora Sheinbaum. en relación al tema, no hay ninguna aportación relevante, no es una carta que tenga en sí, por sí misma, ninguna relevancia, más allá, insisto, del temor que la motiva, y dos, y es al tema que también me parece que es importante comentar con el auditorio, a darle secuencia a una dinámica política electoral que están construyendo desde el Ejecutivo Federal, precisamente por estos temas y por el otro lado, por esa caída en las preferencias electorales que Morena trata de ocultar con una aparición enorme de encuestas patito. Tú has visto cuántas encuestas han salido después de que Lorena Becerra presentó su encuesta. A raíz de que Latinus presenta esa encuesta donde se ve las caídas en las preferencias electorales, primero de Morena y también de la presidenta, empezaron a salir una serie de encuestas diciendo que Morena va a ganar todo. Bueno, ¿qué se está construyendo, Paco?
El presidente de la República, lo relevante que dice en esta carta es cuando afirma que algunos funcionarios de Estados Unidos, y perdóneme auditorio, cito para ser preciso, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México, con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso, cruel y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios internacionales. Fíjese usted nada más el párrafo, lleno de adjetivaciones, no de argumentos. Cuando no tienes argumentos adjetivos. Adjetivas, pero además es exactamente lo que la presidenta de la República anunció en su evento de aniversario por su triunfo que realizó en el Monumento a la Revolución. Un triunfo ya manchado por la narcopolítica, ¿eh? Absolutamente manchado. Y precisamente por eso, ahora la narrativa que se pretende construir para el 2027 es que la elección no va a ser en función de partidos políticos cuestionando a los logros o insuficiencias de Morena como gobierno y Morena mostrando al electorado sus triunfos, ¿no? En fin, lo que ellos pudieran considerar que son los elementos para que el ciudadano ratifique a Morena en triunfos electorales, sino ahora se trata de defender a la patria. Se trata de construir una narrativa en la cual la discusión no sea cómo ha cumplido Morena con sus responsabilidades de gobierno, sino se trata de construir lo que tenemos que hacer es defender a la patria, fortaleciendo al gobierno, comillas, que está luchando contra el intervencionismo norteamericano. Esto es, hay que apoyar a Morena porque apoyar a Morena es apoyar a México. Esa es la narrativa que se pretende construir y es lo que López Obrador quiere reforzar. ¿No te recuerda mucho aquello que nos tocó vivir a nosotros por nuestra edad en la década de los 60s, de aquel pez azul con blanco que se pegaba una calcomanía en las ventanas que decía cristianismo sí, comunismo no? No, así es. ¿No es el mismo discurso de esa vieja derecha mexicana? Fíjate Mexicanismo sí, intervencionismo no. Se parece en términos de buscar una Contraste. división perversa entre los que somos cristianos o son cristianos y los que no lo son, partiendo del presupuesto de que el 90% de los mexicanos en aquel entonces eran cristianos, ahora ha bajado esa cifra, eran católicos, perdón. Se pretende bajar esa cifra, pero en realidad ahora lo que se pretende es, con el mismo maniqueísmo, hablar de quiénes son patriotas y quiénes no lo son, quiénes son traidores a la patria y quiénes no lo son. O sea, el maniqueísmo es el mismo, pero la premisa es igual de falsa. Así es. Es absolutamente falsa. Es volver a construir un escenario en el cual no se discuta la realidad del país y se lleve la discusión a si eres mexicano que amas a tu país o si no lo eres. Esa es la discusión a que Morena va a llegar, con la que quiere llegar al 2027, para posicionar a sus candidatos bajo esa lógica. Lamentablemente, pues nuestra oposición está tan diluida, está verdaderamente tan extraviada, Paco, diría yo. Y tan enfrentada, ¿no? Pues precisamente por ese extravío, ¿no? Precisamente por ese extravío en donde se imponen los intereses de las cúpulas gobernantes de estos partidos minoritarios en este momento, que no logran entender la importancia de poner por encima de sus intereses el interés superior de la nación. De ese tamaño es nuestra oposición. Lamentablemente, bueno, pues esto será en beneficio de Morena. El problema que Morena está viendo es la insurgencia ciudadana. A lo que Morena tiene temor es a que en los procesos electorales, donde todavía se puede ir a votar, tenga la posibilidad la ciudadanía de dar un brinco, encontrando alguna alternativa que le sea mucho más cercana,
que lo que le ha representado a Morena, que meta a Morena realmente en un problema, lo que le está pasando en Coahuila, como bien señalaste. Ese es el problema que pretende Morena conjurar con esta construcción falsa, ¿no? De esta dicotomía de buenos y malos en el proceso electoral. Y fíjate, Alberto, que estamos hablando solamente de la delincuencia organizada metida en el narcotráfico. Pero Estados Unidos y su Congreso, particularmente los dos partidos que dominan el panorama político en Estados Unidos, republicano y demócrata, ya abrieron otro frente. El frente ahora es huachicol fiscal. Ya emitieron una comisión bipartidista, una instrucción al Departamento de Guerra, que encabeza el el locutor Pete Hegseth, de que informe cuál es la situación de las exportaciones e importaciones de petróleo para evitar el huachicol fiscal. Y ahí en el huachicol fiscal, más que en el narcotráfico, es donde se ve precisamente la intervención conjunta de delincuentes y políticos y familiares de políticos. ¿Eso va a seguir escalando? Obligadamente va a seguir escalando, Paco, por dos razones. Porque esto que tú mencionas, esta corrupción institucionalizada, es el segundo pilar del movimiento de Morena. Por un lado, la vinculación con el narcotráfico que les ayuda a ganar elecciones, no solamente dinero, sino, como bien ha señalado, operación política para acercar votos o inhibir votos. Pero por el otro lado, Morena se ha cohesionado, lamentablemente, a través de este proceso de enriquecimiento inexplicable de sus liderazgos, que además se ha extendido no solamente a individuos, sino a corporaciones. Ha construido, ahí está Pedro Aces con su creciente organización obrera, que de manera importantísima se ha constituido ya como un aglutinador de sindicatos de todo tipo, pero esta construcción de control político, no de poder político, sino de control político, se ha construido a través de la corrupción institucionalizada, en la cual participa incluso las Fuerzas Armadas mexicanas. Lamentablemente. Lamentablemente, porque esto de haberlos convertido en empresarios ha permitido que la élite gobernante de las Fuerzas Armadas, estos generales de 5 estrellas, ¿verdad?, a diferencia de la tropa, pues se hayan convertido en empresarios y en hombres ricos de la noche a la mañana, a través de las grandes obras que les entregó Andrés Manuel López Obrador, no solamente en la construcción, sino en la administración. Y entonces ahora tenemos, bueno, pues que quien ha participado de esas construcciones, de esos procesos de licitación, de esta administración de bienes y servicios, bueno, pues ahora son verdaderamente potentados. Es el modelo cubano, ¿no? Claro, es un ejemplo del modelo cubano tropicalizado, ¿no?, en México, pero que ha tenido como consecuencia no solamente un problema pues yo diría que de falta de institucionalidad de las Fuerzas Armadas en relación al papel que les asigna la Constitución mexicana, Paco, sino que los ha permitido imbrincarse con lo que ellos denominan el movimiento. Y ahora tenemos pues a los secretarios en actos partidistas, secretarios de Marina y secretario de la Guerra en actos partidistas de Morena, y no solamente eso. Veamos los discursos del anterior secretario de la Defensa Nacional, ¿los recuerdas tú en la época de Andrés Manuel Sí, López cómo no, Obrador? Luis Crescencio Sandoval. Bueno, estaba hablando un morenista de cepa, ¿no? Lo mismo el almirante responsable de la Marina también con López Obrador, y que ahora resulta pues que no está, a pesar de ser mencionado en múltiples investigaciones periodísticas por sus sobrinos como uno de los principales generadores de este proceso del huachicol fiscal, ¿no? Pues tampoco ha sido llamado a
a declarar. Entonces, este segundo pilar de la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional, que es la corrupción institucionalizada, porque ahora ya no es un acto entre un individuo que acepta un soborno y un ciudadano que lo ofrece. Ahora las instituciones como tales, ahí está Segalmex, se han construido sus procesos administrativos para propiciar este saqueo de recursos, que es también un mecanismo para alimentar pues el Movimiento de Regeneración Nacional. 740,000 millones de pesos, de acuerdo a las cuentas de Francisco Barnés, exrector de nuestra Así máxima es. casa de estudios, ex subsecretario de Energía, ex consejero de Pemex. 740,000 millones de pesos en los últimos 5 años. Es lo que se han perdido, extraviado, robado, desaparecido de barriles de petróleo en México. Así es. Este fin de semana en Que es Veracruz, diferente, perdón, nada más como aclaración para el auditorio, eso es diferente del huachicol fiscal, sí, claro, en donde la propia procuradora fiscal ha reconocido que ahí, en cifras de la propia autoridad, es de más de 600,000 millones, ¿no? O así sea, que se súmale. van juntando las cifras. Estamos hablando de una cantidad inconmensurable de dinero, Paco. ¿Por qué? Precisamente por este fenómeno, corrupción institucionalizada. No son actos aislados de individuos que faltan a su responsabilidad. Es un andamiaje institucional para extraer recursos. Mira, en el caso que mencionabas del exsecretario de Marina, el que fungió con López Obrador, pues él obedecía órdenes de su comandante supremo, ¿no? Y esas órdenes que le dio su comandante supremo López Obrador, pues tenía que cumplirlas. ¿Y con quién las cumpliría? Mejor, pues con gente de su absoluta confianza. Pues qué mejor que su sobrino. Qué mejor que sus sobrinos, ¿no? Ahí está la institucionalización de esa corrupción que viene desde arriba. López Obrador prometió barrer las escaleras de abajo, de arriba De para arriba para abajo. abajo. Las barrió al revés. Toda la Pues yo corrupción, dudo que haya barrido un peldaño, la verdad. pero toda la corrupción se quedó arriba. Todo está arriba. Ahí comienza todo exactamente. Este fin de semana, te decía Alberto, en Veracruz, creo que en Coatzacoalcos, la señora Sheinbaum dijo que a los mexicanos se les juzga en México, lo cual está anunciando que al señor Rocha y a los otros 7 sinaloenses que aún no se han entregado, que aún están bajo vigilancia del gobiernito mexicano, pues no los van a juzgar, no los van a extraditar. Prospectivamente, ¿cuál sería la reacción del gobierno estadounidense? Bueno, yo creo que aquí la ceguera del gobierno mexicano es total, Paco. Esto de solicitar la extradición de esta organización criminal en Sinaloa, no Rocha Moya, de la organización criminal que gobernaba Sinaloa, es una definición de política de Estado en los Estados Unidos. Si se cree que por cartas como esta o por discursos como el del Monumento a la Revolución de Claudia Sheinbaum, los Estados Unidos van a modificar una definición de Estado, creo que no solamente es equivocado, sino que además pues rayaría ya en la locura diplomática. Los Estados Unidos van a seguir con su agenda, porque no es solamente una agenda de gobierno, también es una agenda política del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump efectivamente tiene que cumplir con su electorado. Y por eso esta carta es todavía más ignorante de las circunstancias internacionales, cuando no reconoce que la circunstancia de lo norteamericana ha cambiado de la época que él conoció al primer Trump como presidente al actual. Es una muestra también pues de la actitud aldeana que siempre tuvo Andrés Manuel con relación al mundo exterior. Los Estados Unidos van a continuar con esta política y independientemente que el Estado mexicano viole el tratado de extradición al no remitir a los individuos que sean identificados como
posibles delincuentes ante los tribunales norteamericanos y siga defendiéndolos y siga arropándolos, como lo está haciendo en este caso con la organización criminal señalada por los Estados Unidos de Sinaloa, lo único que va a suceder es que los Estados Unidos aumenten sus presiones a México. Y estas no solamente van a ser diplomáticas, estas van a ser comerciales. Ya Marcelo Ebrard nos acaba de señalar un primer adelanto, ¿no? Acaba de reconocer el que, bueno, ya no va a haber tratado de libre comercio como tal, porque ahora se da cuenta Marcelo Ebrard, ahora se da cuenta de que el mundo ha cambiado y que ahora tenemos que vivir en medio de aranceles, dice él. Lo que tenemos que buscar ahora ya no es otra posición más que la de una nación más favorecida dentro de lo posible. O sea, ya se acabó el Tratado de Libre Se Comercio, acabó. ya se acabó el Tratado Trilateral como tal, ¿no? Ujú. Y lo más importante, estaremos en una dinámica, y así lo reconoce Marcelo Ebrard, de buscar el mejor posicionamiento por sectores. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos para responder a estas acciones del gobierno mexicano? Empezamos a apretar por sectores. Vendrán nuevos impuestos, ¿no?, a nuestras exportaciones, aranceles específicamente, por un lado, se disminuirán aquellos espacios de colaboración conjunta, y lo que a mi juicio es todavía más preocupante, y te lo digo, Francisco, con la mayor preocupación, y lo comento con el auditorio, es que el gobierno mexicano lo sabe, pero no le preocupa, o está dispuesto a pagar el costo, con tal de mantener la cohesión de su movimiento. A mí me parece que la definición que tomó la presidenta de la República, y que a mi juicio no es una decisión personal. No creo que Claudia Sheinbaum No. decida las cosas en lo No, personal, no. creo que lo decide la cúpula obradorista. Esta definición que le impusieron y que a ella le tocó comunicar en un evento público, lleva la valoración de que es más importante mantener la cohesión de su movimiento que enfrentar a los Estados Unidos en mejores condiciones. Y me refiero específicamente en lo comercial. Pero también hay otra cosa. Están dispuestos a que vengan sanciones financieras. Y estas sanciones financieras no van a venir nada más de los Estados Unidos. En el momento que México siga alimentando esta imagen de protección a la delincuencia organizada, internacionalmente las calificadoras que nos tienen a un grado de declararnos bonos basura a nuestra deuda soberana, esas calificadoras van a actuar en consecuencia, porque la falta de credibilidad en un gobierno y en su sistema jurídico, Paco, tiene consecuencias financieras. Por supuesto. Y esto, yo me imagino, desde el momento que doña Claudia Sheinbaum ahora dice, pues que no hay que hacerle mucho caso a las calificadoras, que al final el peso está fuerte, sin especificar por qué razones el peso está fuerte, están dispuestos a que México entre en una crisis, porque al final, en esa crisis, como bien diría Andrés Manuel López Obrador, si estuviera públicamente gobernando este país, pues le va a venir como anillo al dedo, porque en esa crisis, ¿verdad?, es un espacio de oportunidad para buscar al culpable que ya están señalando desde el discurso de doña Claudia Sheinbaum y en esta carta de Andrés Manuel López Obrador, y encontraron al responsable de esa crisis, los Estados Unidos. El injerencismo. El injerencismo norteamericano, el imperialismo yanqui. Que van a sufrir los mexicanos, sí, pero pues al final, como decía López Obrador, y aquí es donde cuadra el círculo, ¿verdad? ¿Qué importa que no tengas Más que un par de más que un zapatos. par de zapatos? ¿Para qué quieres más? En la pobreza y en la mendicidad es donde estos regímenes autoritarios encuentran su mejor espacio para controlar, porque entonces la sociedad depende de la dádiva gubernamental. Qué panorama.
Así está, Paco, lamentablemente. Beto, qué interesante plática. La verdad es que me quedé en silencio escuchando todos esos conceptos que me parecen muy interesantes Gracias, y Paco. creo que a nuestros amigos del auditorio también le debieron parecer así. Te agradezco mucho tu presencia aquí en este índice flamígero. Estoy a tus órdenes, Francisco, y con el gusto siempre de saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó en este índice flamígero. Soy Francisco Rodríguez y le deseo como siempre que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.